facultad que tiene el Estado, bueno, facultad indelegable que tiene el Estado para ejercer la ley a través de los jueces y resolver un conflicto en un proceso, una Ok, controversia. perfecto. Belinda, ¿y cuáles son los límites de la jurisdicción? Los límites de la jurisdicción es la competencia. Puede ser por razón de territorio, por razón de cuantía, por razón de materia o, ay, me falta uno. O por Grado razón de turno. y grado también. Muy bien. Ajá. Perfecto. Bueno, entonces tenemos pues estos conceptos fundamentales del derecho procesal y hay otras cuestiones que se llaman presupuestos procesales, que hablaremos superficialmente de qué se trata, porque luego los atenderemos como excepciones. Los presupuestos procesales son las condiciones de validez de un proceso. A ver, un proceso, si lo vemos en su conjunto, al fin y al cabo es un acto jurídico, o si ustedes lo quieren, un conjunto de actos jurídicos. Y así como un contrato, como un convenio, como un testamento, como un acto jurídico unilateral, debe cumplir con ciertos requisitos de validez. Igualmente el proceso debe cumplir con unos requisitos de validez. Estos requisitos de validez le vamos a llamar presupuestos procesales. Es decir, esas condiciones para que el proceso sea válido, sea eficaz y cumpla también desde el punto de vista de forma con las condiciones constitucionales y legales para las cuales existe. El primer presupuesto, y no lo digo necesariamente en orden, pero porque todos se deben cumplirse, el primer presupuesto del que podemos hablar, pues ya lo acaban de señalar, es la competencia. La jurisdicción no es propiamente un presupuesto. La jurisdicción es una condición del juez, es la razón de ser de que el juez esté ahí impartiendo justicia, que lo será el juez directamente. Y recuerden que cuando hablamos de juez, lo decimos de manera general en cuanto a la función, puede ser juez, puede ser magistrado, puede ser ministro, o con otra denominación como en las juntas del trabajo. O puede ser un secretario por ministerio de ley en función del juez cuando está supliendo al juez. Que entonces, pues el secretario se convierte en un juez, repito, por ministerio de ley. ¿Qué significa por ministerio de ley? Que la ley le concede ese cargo de juez temporalmente, supliendo en sus vacaciones o en esa ausencia temporal al juez. Conforme lo diga la ley o conforme le digan los acuerdos correspondientes de ese órgano, como sucede con los magistrados de los tribunales colegiados, que lo son por disposición de los acuerdos del Consejo de la Judicatura. Entonces, el primer presupuesto, ya lo tocaron, es la competencia. Para que sea válido un proceso, el juez debe tener competencia. Si quieren hacerlo más atrás, pues diría, pues debe ser un juez. Si se pone a juzgar a alguien que pues, se atravesó por el juzgado, pues eso es nulo completamente esta resolución, pero digamos ya no seríamos a un extremo. Pensemos más bien que es la competencia, de la que ya hablaron ustedes. Otro presupuesto de procesal es la capacidad de las partes. Es decir, no puede acudir un menor de edad por su propio derecho
a escuchar, y estamos hablando de proceso civil ya, a formar parte de un proceso si no tiene la representación de nadie. Entonces estamos hablando que la capacidad, tanto de goce como de ejercicio, es una condición de validez. La de ejercicio, pues la suplirá con la representación de quien esté habilitado por la ley, representación legal, o voluntaria por quien, cuando es mayor de edad, habilita a otro para que lo represente. Pero ahí, más que hablar de capacidad, hablaríamos de la personalidad de las partes, ¿no? Y más que personalidad, el término correcto sería la personería. La capacidad, entonces, como atributo de la personalidad, como esta actitud, recordarán, de contraer derechos y obligaciones, la capacidad de goce, pues es una condición del proceso de que las partes cuenten con esa aptitud de ser receptores de derechos y obligaciones o creadores de derechos y obligaciones. Luego, entonces, si comparece, pensemos antes de la reforma de 1993, cuando las iglesias de cualquier denominación, de cualquier confesión en México, por disposición constitucional, no tenían personalidad jurídica, no existían jurídicamente, existían real y materialmente las confesiones religiosas, las manifestaciones religiosas, las manifestaciones, todo lo que vemos ahora de culto público, pues siempre ha estado en la historia y en la cultura mexicana. Repito, no me refiero a una sola religión, pero las iglesias en el 17, en la Constitución del 17, expresamente se les negó personalidad jurídica, no existían legalmente. Existían, si ustedes quieren, como fenómeno, pero no legalmente. Entonces, si se demandaba a una iglesia, pues estaríamos en este caso de falta de capacidad, porque pues no tiene capacidad, porque no tiene ni siquiera personalidad. Si se tiene capacidad es porque se tiene personalidad, es un atributo de la personalidad. Pensemos también que si vamos a demandar la responsabilidad civil por un accidente a McDonald's, y McDonald's, aquí estoy inventando, solo es una marca, demandamos a McDonald's, y en México McDonald's no se llama McDonald's, sino que es la franquiciataria con el nombre, el nombre que ustedes quieran, la sociedad anónima, y la demanda se presenta en contra de McDonald's como tal, pues es un nombre, es una marca que no tiene personalidad jurídica, es una marca. Tendríamos que haber presentado la demanda en contra de la sociedad anónima titular de esa marca. Si así se construyera la litis, entre comillas, se construyera, pues no habría la capacidad de las partes. ¿Se entiende? Entonces, es una condición natural que si un proceso es un proceso que se suscita por la contienda de dos partes, pues las dos partes deben existir. Si no se tiene capacidad, pues es que no estamos cumpliendo este presupuesto procesal. Otro presupuesto procesal fundamental es la vía. La vía significa que la clase de juicio, así en el juicio de amparo,
tenemos la vía directa y la vía indirecta. En el juicio mercantil tenemos la vía mercantil ordinaria, mercantil ejecutiva, oral ejecutiva y tramitación especial. En ese sentido, entonces, la vía es una condición de validez porque es la clase de juicio con sus formalidades y con sus términos especiales para cada caso, pensada y estructurada para determinados tipos de litis y cuantías, y por lo tanto no podemos nosotros elegir una vía ni en amparo, ni en mercantil, ni en civil, ni en juicio de nulidad federal, ni en materia penal, distinta a la que corresponde a ese tipo de proceso. Digo, en materia penal no se llaman estrictamente vías, pero está el procedimiento abreviado, etcétera, ¿no? Pero, para dar un ejemplo, en el proceso civil, que como les señalé desde el principio, está extinguiéndose el Código de Procedimientos Civiles de Jalisco y habrá que esperar qué vías tendremos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Hablamos entonces de vía civil ordinaria, de vía civil sumaria y de la tramitación especial. La vía civil sumaria, anótenlo, corresponde a los procedimientos que señala el artículo 618 del procedimiento civil y que supone la intención de una mayor celeridad por la premura de esos procedimientos, que lo son materia de alimentos, materia de arrendamiento, materia de conflictos en temas de comodato, de hipotecas, etc. La tramitación especial estrictamente no supone un proceso, es un procedimiento judicial si somos estrictos en los conceptos. Cuando estamos ante un juez y no hay litis, a ese procedimiento hay que llamarlo así, procedimiento, porque no hay controversia. Entonces hablaríamos de el divorcio por mutuo consentimiento, por ejemplo. No hay controversia, es mutuo consentimiento. Y hablaríamos también de los juicios sucesorios, donde no hay parte actual y parte demandada, aunque después pueden generarse controversias en un juicio sucesorio. Y los juicios ordinarios serán todos los demás no previstos como de tramitación especial o como sumarios. Un juicio reivindicatorio, un juicio de divorcio contencioso, un juicio de nulidad de matrimonio, un juicio de rescisión, etc. Una acción pauliana. Pero esto de las vías es muy importante que entiendan que la vía es una condición de validez del proceso, que debemos actuar, promover en la clase de juicio que corresponde, no podemos elegir la que querramos. Sin embargo, pues más que memorizar, que no se trata de memorizar, sino identificar la forma de elegir la vía, pues entender su concepto, porque pues quizás cuando estemos terminando el curso ya no tengamos exactamente estas vías. Ojalá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y cómo es en cualquier sistema que pudiera venir. Primero vamos a ubicar las vías especiales. Tenemos una contienda y vamos a observar cuáles son las vías especiales, que en este caso serían
la sumaria, nos vamos al artículo que expresamente indica cuáles son la clase de juicios para la vía sumaria. En este momento es el artículo 618, para que lo anoten también. Después vemos si no trae una tramitación especial, y si no trae nada, entonces ya por exclusión será una vía ordinaria. Y así es en la materia mercantil. Si no trae un título ejecutivo, si trae un título ejecutivo, será vía ejecutiva. Según su cuantía, veremos lo que es el código y sus transitorios, será un ejecutivo tradicional o un ejecutivo mercantil oral. Si no es una vía ejecutiva, entonces veremos si otras leyes, no solo el Código de Comercio, establecen una vía especial, una tramitación especial para ese juicio, como es en el caso, por ejemplo, de las fianzas, donde la ley especial establece una clase de juicio para hacerlas efectivas. O la ejecución de prenda tiene una clase de juicio especial. Entonces, reitero, buscaremos si en el código o en las leyes mercantiles dispersas, que no están todas en el código. No todas las normas mercantiles están en el código. No hay una tramitación especial. Y si no, pues entonces será un juicio ordinario. Pero como estamos en una etapa transitoria, también en materia mercantil, entonces, según la cuantía, observaremos, bueno, ya no es la cuantía, cualquier juicio mercantil con cuantía de cualquier tipo será un juicio oral mercantil. La oralidad es importante porque será la oralidad la que nos lleve el próximo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Y por último, si es un juicio sin cuantía, el juicio mercantil será un juicio mercantil ordinario tradicional. Bueno, eso lo pongo como ejemplo. Y en materia civil, pues tenemos en materia local estas vías que acabo de señalar: ordinaria, sumaria y tramitación especial. A nivel federal, el Código Federal, no el nacional, que todavía no se expide, el Código Federal de Procedimientos Civiles establece un juicio único. Ahí no hay vías. O sea, sí es una vía, pero es una única vía. Bueno, entonces la vía es una condición de validez, es un presupuesto procesal, competencia, capacidad, la vía y la personalidad. No es estrictamente correcto decir personalidad, sino la personería o la legitimación procesal. El código lo dice personalidad. Y todas las sentencias, los jueces dicen personalidad. Como es un concepto, como son, decía, presupuestos procesales, las sentencias empiezan por analizar si se cumplieron estos presupuestos. Y entonces, al resolver, lo primero que dicen es que la competencia, la capacidad de las partes, la personalidad y la vía quedaron debidamente acreditadas. Entonces, por lo tanto, están juzgando de manera correcta. Observaron que se cumplieron con los presupuestos de validez. Si no se están cumpliendo con los presupuestos de validez, nosotros podremos, los afectados, las partes, promover una excepción o las excepciones procesales tendientes a afirmar y demostrar el incumplimiento de los presupuestos procesales. Entonces tendremos, cuando hablemos del capítulo de excepciones, tendremos la excepción de incompetencia,
hablaremos de ella, cómo se presenta, las dos formas en que se presenta, por inhibitoria y por declinatoria. La excepción de falta de personalidad, insisto, llamada personalidad, debiendo ser personería, la excepción de procedencia de la vía, o en su caso, de capacidad. Y otras excepciones procesales, de las que hablaremos cuando avancemos hacia las mismas. ¿Por qué personalidad no es el término estrictamente correcto? Aunque la ley lo señala así. Porque cuando se analiza la personalidad o la llamada personalidad, no se hace referencia a esta condición que todo ser humano, por serlo, tiene, la personalidad, y que las personas jurídicas, al ser legalmente constituidas, adquieren los seres humanos por nuestra sola condición de serlo, y las personas jurídicas porque la ley les dota de esta condición de las demás personas. Entonces, lo que realmente está observando el juez en la sentencia y lo que realmente cuestiona las partes en el proceso es cuando alguien se presenta representando a otro y no está legalmente representándolo y se probó este incidente de falta que llaman y resuelven como falta de personalidad, no se está cuestionando realmente la personalidad, sino la representación. Si yo me presento en un juicio a contestar una demanda en nombre de María Lucero, con un documento cualquiera, y digo que soy representante de María Lucero y contesto la demanda, y ese documento con el que yo pretendo afirmar, o con el que yo afirmo que represento a Lucero, que soy apoderado de Lucero, si ese documento es un documento privado, no es un documento formal ante notario, por los defectos que se pudieran tener en cualquier tipo de forma de representación, y nuestra contraria es Alessa Vianney, pues Alessa Vianney podría promover un incidente de falta de personería, que es el término correcto, o de representación, o de falta de representación legal en el proceso, o como lo resuelve el juez y como lo denomina el Código de Procedimientos Civiles, un incidente de falta de personalidad, repito, incorrecto el término, donde ella pretende demostrarle al juez que yo realmente no tengo la representación de Lucero, porque el documento donde yo afirmo que la tengo, pues adolece de una N número de defectos, de una serie de defectos, insuficiencias, y si el juez declara que es cierto lo que dice Vianney, pues entonces yo no estaré representando, y si yo contesté la demanda en nombre de Lucero, pues se tendrá por no contestar la demanda, porque yo no fui nadie. Pero nunca se dijo que Lucero no tiene personalidad. Lucero tiene personalidad jurídica, y que yo, como su posible representante, o quien se presentó como su representante, yo también tengo personalidad jurídica. Tengo nombre, domicilio, capacidad, estado civil, nacionalidad, y nombre, domicilio, capacidad, estado civil, nacionalidad. ¿Cuál me falta? Y patrimonio, ¿no? Entonces, el hecho de que yo no represente legalmente a Lucero no quiere decir que no tengo personalidad jurídica. Lo que no tengo es una legal
representación sobre ella. Por eso el término de falta de personalidad no es un término correcto, aunque sí lo van a encontrar en la ley y en muchas tesis jurisprudenciales. Son estos conceptos, estos vocablos, que al paso del tiempo se van utilizando de manera incorrecta y pues se van quedando en el vocabulario incluso legal. Pero todos entendemos, aún en ese caso, que no se trata de cuestionar que yo tenga personalidad, que Lucero tenga personalidad, sino que en el fondo es que yo no la represento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Y hay otros temas que podemos alegar en las excepciones: la acumulación, la cosa juzgada, la dispendencia. Pero esto las hablaremos, repito, cuando vayamos a la otra parte del proceso, porque empezaremos hablando de las acciones desde la perspectiva de la parte actora y después nos iremos a las excepciones, luego entonces desde la perspectiva de la parte demandada. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer una pequeña separación del orden que llevamos para, antes de avanzar con las acciones, ya con las acciones en particular, que es lo que seguirá, hablaremos de los principios, pero del juicio oral. ¿Y por qué los principios del juicio oral? Reitero, porque es el juicio que realmente les tocará promover o participar como abogados, los que vayan a ser postulantes o los que vayan a estar desde el estrado como jueces en esta materia. Por lo que ya he dicho varias veces respecto al sistema tradicional y el código actual. Bueno, el juicio oral, la oralidad tiene los siguientes principios: publicidad, inmediación, contradicción y concentración. Y desde luego, la oralidad misma. Oralidad, o sea, el juicio oral tiene como principios la oralidad, la publicidad, la inmediación, la concentración y la contradicción. De estos principios, la contradicción no es exclusiva de la oralidad, pero sí es un principio que debe cumplir la oralidad. Es decir, todo proceso, todo debido proceso, supone la posibilidad de contradecir al contrario, contradecirlo. Y la concentración le es más natural a la oralidad que al proceso tradicional, lo que no significa que un proceso tradicional pudiera también concentrarse. Ya hablaremos de estos dos puntos. Inmediación y publicidad podrían alcanzarse en un proceso tradicional, pero la estructura del mismo ni lo da, ni le es amable para alcanzar adecuadamente estos principios. Entonces, un juicio oral auténticamente oral debe cumplir con estos principios que acabo de señalar. Yo en este momento los hacemos a un lado y regresamos a ellos para hablar de otras cuestiones distintas que también debe cumplir un proceso oral o escrito, que son lo que la Corte ha llamado formalidades esenciales del procedimiento.
Seguramente, en cuanto esté instaurado bien el juicio oral, después se hablará de estos principios como formalidades. Pero en este momento, cuando hablamos de esas formalidades, la Corte identifica la demanda, la posibilidad de contestar, el derecho de probar, de alegar, entonces demanda y contestación, pruebas, alegatos, sentencia y ejecución. Esas son las formalidades del proceso. Si tenemos un proceso que no permite demandar, pues nunca hubo proceso, pues cómo va a haber un proceso si ni siquiera hay una demanda. Si no permite contestar, pues tampoco es un proceso porque solo se va con lo que afirma una de las partes. Si no nos permite probar, pues entonces sería inútil. Alegar es una formalidad esencial, aunque no es obligatorio para el juez en este momento, según la Corte, referirse en su sentencia a los alegatos de las partes, pero sigue estando como una formalidad esencial. Y la sentencia, que es el fin natural del proceso. ¿Por qué vamos ante el juez? Pues para que el juez nos diga su sentir, afirme su sentir, y en ejercicio de jurisdicción, ese sentir se manifiesta en una sentencia que declare y afirme cuál de las partes demostró su acción o su acepción, o quizás ninguna lo demostró. Y por último, pues que esa sentencia se materialice, que no se quede en el documento del juez, sino que se cumpla, que se ejecute. Bueno, regresamos a los principios del juicio oral. La oralidad no significa, o la oralidad supone que la construcción y el desarrollo del proceso se realiza a través de la palabra oral, de la expresión oral, no de la palabra escrita. Pero eso no debemos entenderlo de manera absoluta, como que todo el juicio oral, todo sea expresado verbalmente, sino que, como señala Cipriano Gómez Lara, debe atenderse especialmente a dos fases del proceso. Las fases del proceso es la postulatoria, demanda y contestación, probatoria o de investigación, las pruebas, discursiva, si quieren llamarla así, los alegatos, y la de juicio propiamente dicho, que es la sentencia y su ejecución. Entonces, la oralidad debe manifestarse y ser el vehículo para el desarrollo de la fase probatoria y de alegatos, no para la sentencia, aunque la sentencia nos puede decir en la audiencia de juicio quién ganó y quién perdió, pero no necesariamente argumentar porque lo manifestarán, lo asentarán por escrito. Y la oralidad tampoco deberá ser para la fase postulatoria, para la demanda y para la contestación, para tener la oportunidad suficiente de estructurar adecuadamente la demanda y que la parte contraria tenga el tiempo, la consulta, la estructura, el espacio suficiente y por escrito para contestar la demanda. Luego entonces, la oralidad es para esta fase intermedia, probatoria y de alegatos. En ese sentido, ha habido otras experiencias como en España, en su ley del enjuiciamiento civil del 7 de enero del 2000, donde establecía la oralidad, pero también un juicio verbal, digamos una oralidad al extremo, donde la contestación de la demanda era verbal en una audiencia. Y eso pues ha ido generando adecuaciones
por considerar que incumpliría con otros principios que podemos hablar del proceso, así como hablamos de la contradicción, pues como un principio de igualdad entre las partes, porque una tuvo el tiempo de contestar, digo, de demandar por escrito, y a la otra le llaman y contesta en ese momento verbalmente, pues entonces eso, como por ejemplo en la materia laboral, es factible hacer una contestación verbal. Entonces en materia civil, en España, por lo menos, pues se sentía que se comprometía la igualdad del proceso al imponer al demandado en esa clase de juicios de cuantías menores esa contestación verbal. Entonces, la doctrina ha ubicado la oralidad en materia civil más en materia mercantil en estas etapas que acabo de señalar. El proceso tiene varios principios de los que iremos hablando. Dije de la igualdad procesal, instancia de parte, un proceso se inicia porque alguien lo pide, pues no lo hace de manera oficiosa. Impulso procesal, el juez no es el abogado de las partes tienen que pedir el avance procesal. Un principio de preclusión, lo que no hagas en el momento o lo que ya hiciste ya se agotó, no puedes ejercer actos procesales fuera del término legal que corresponda o fuera del espacio procesal previsto para su ejercicio. Un principio, repito, de preclusión, de seguridad jurídica, de firmeza de los actos procesales. Un principio, por ejemplo, de adquisición procesal. Esto significa que las pruebas que presentamos, las pruebas documentales, las pruebas que aportamos al juicio, dejan de ser de nosotros, sino ya son del proceso. Ya nos desprendemos de ellas y ya son propiedad procesal, diría, del proceso, y ya el juez las va a valorar como elementos probatorios en su sentencia. Eso no significa que las escrituras que presentemos no nos la vayan a devolver, sino desde el punto de vista de la valoración de la prueba ya son el proceso. Si yo aporté una prueba y ya está en el proceso, ya no me puedo desistir y retirarla, ya está ahí. Podré desistirme antes de su desahogo, pero pensemos que si una pericial que yo ofrecí no me funcionó, ya no me puedo desistir porque ya es propiedad del proceso, ¿de acuerdo? Si le estoy ofreciendo y antes de su desahogo digo siempre no, pues puedo hacerlo. Entonces hay varios principios que conforme se nos vayan atravesando estaremos comentando. Bueno, entonces la oralidad está pensada para esos juicios que el ITAM, que el CIDE, en esta reforma promovida en la primera etapa de Peña Nieto, llamó de justicia cotidiana, está pensada para esos procesos donde hay ese tipo de desahogo de pruebas. Luego, entonces, no necesariamente tendría que ser la oralidad para un amparo directo, para juicios administrativos, para recursos, en aquellos casos donde no existe una condición probatoria, una fase probatoria. Pero fíjense que dije no necesariamente, porque eso que estoy afirmando, si lo hablamos en Estados Unidos, pues me dirían, ¿de qué estás hablando? Pues aquí todos los procedimientos son orales, sea cual sea el tipo de contención. Quizás se me vaya por ahí alguno excepcionalmente, pero esto que señalo, de limitar la oralidad a este tipo de procesos, pues en un sistema como el common law de jurados, no sería correcto. Evidentemente, pues si hablamos de jurados,
pues no puede ser de otra forma que oral. Incluso las quiebras, las bancarrotas y demás, pues son orales. Aquí, el juicio concurso mercantil, que de tramitación especial, mercantil, ese evidentemente no es oral. Entonces, la oralidad en este sistema iberoamericano de un civil law, de un derecho civil o de un derecho románico, germánico o continental europeo, como ustedes quieren llamar la familia jurídica a la que pertenecemos, pues la oralidad a la que se aspira es en los juicios donde existe una fase probatoria y discursiva. Bien, la publicidad es un control de la sociedad, de la función de los jueces, para que sus actos puedan ser en el momento observados a través de las audiencias, donde cualquiera puede entrar a la audiencia. No se trata de la transparencia, o serían intenciones similares. En un juicio escrito, pues el juez está dictando, escribiendo sus acuerdos en su privado, pero en un juicio oral, los acuerdos el juez, por lo menos ya los fundamentales después de la etapa de postulatoria, los dicta en la audiencia preliminar o en la audiencia de juicio, de frente a las partes y de cualquiera que se haya querido meter a la audiencia, como ese medio de control, repito, de la actuación de los jueces, de un control, digamos, democrático, no democrático en cuanto a validar y en cuanto a sancionar y en cuanto a desacreditar, sino en cuanto a valorar y observar y sentirse observado de la función que realizan los jueces, en el mismo sentido que se busca la transparencia. La diferencia de la transparencia que la transparencia es a posteriori. Quizás los especialistas en transparencia dirían que no es exacto lo que señalo, pero la transparencia, por ejemplo, publicar una sentencia es una sentencia que ya se dictó. Publicar unos autos o lo que pasó en un juicio para que se conozca cómo sucedió es algo que ya sucedió. La publicidad es en el sentido instantáneo, estar ahí. Eso no significa que todas las audiencias tengan que tener público, pero que debe estar la posibilidad de que accedan. Unido a la publicidad o a esos principios está la inmediación. La inmediación en realidad es el gran principio, junto con la expresión oral, el gran principio de la oralidad. La inmediación, a Alejandra Montserrat se nos duerme, supone que el juez reciba directamente, sin intermediarios, por eso es inmediación, los alegatos de las partes y las declaraciones de las partes de los testigos y los peritos. No como en el juicio tradicional, donde las pruebas son desahogadas por un secretario, aunque el secretario le ponga ahí que el juez estuvo presente, pero en realidad no lo estuvo. Y cuando el juez va a juzgar, lee lo que sucedió, con todo lo que pudiera pasar, como el juego del teléfono descompuesto, como lo dijo el testigo y como lo escribe el secretario o la secretaria, pues ya hay un cambio. Pero aunque fuera fiel la transcripción, Paulina, que también se durmió, aunque fuera fiel la transcripción, esa transcripción no expresa las manifestaciones. Un juez no puede ver, por ejemplo, lo que yo veo en pantalla. Dice Mario Pagano, procesalista italiano, que la literatura, citando Sócrates, citado por Platón,
Lo cual yo no estaría de acuerdo hablando de literatura universal, de literatura no jurídica, pero literatura jurídica sería aplicable lo que dice Pagano, no expresa las emociones de la palabra, que como dice que dijo, pero no cómo se dijo, con qué emociones se dijo. Yo en pantalla, digo, no, lo digo de broma, pero pues si los veo a todos distraídos, o bostezando, o haciendo otra cosa, si solo viera su nombre y no sus imágenes, pues entonces, yo digo, estuvieron todos y me estuvieron escuchando y se desconectaron cuando se terminó la clase porque ahí vi los nombres. En cambio, si los estoy observando, pues puedo advertir si me están poniendo atención. Si Paulina está declarando y declara por el chat y responde algo, pues yo solo voy a ver y no veo su imagen, veo lo que contestó. Pero si ella contesta verbalmente, pues yo podré advertir con qué seguridad y con qué certeza, con qué conocimiento está contestando, con qué emociones está contestando. Y todo ese concepto de emociones, de seguridad, de certeza, de actuación, de decir es un testigo fingido, es un testigo simulado, es un testigo que le consta, es un testigo que está volteando para todos lados, es un testigo inseguro, ¿no? Eso le permite al juez valorar no solo lo que dijo Paulina, sino cómo lo dijo. Y entonces eso hace una correcta calificación de la prueba. Imaginen perder la custodia de sus hijos, perder su libertad, perder su patrimonio, perder cualquier derecho, hablando de publicidad, sin nunca haber visto al juez ustedes, publicidad, porque la publicidad también es hacia las partes, y segundo, sin nunca haberlo conocido en mediación, y resulta que ustedes, que Lucero, que cuida a su hijo, un juez al que nunca vio y que nunca le escuchó y que se creyó las mentiras del padre de su hijo, dichas de forma cínica, con expresiones cínicas, le dice que Lucero no es la que debe tener la custodia, sino el papá. Pues lo mínimo que pediré a Lucero es que me escuche, quiero verlo y que me escuche, y quiero que lo escuche él también, que no se base en un acta circunstancial nada más. Ese es el don y la importancia y la esencia de la inmediación. Es una seguridad jurídica. La concentración supone que los juicios no se extiendan en fechas y fases y fases y fases para durar años, muchos años, sino procurar concentrarlas en el mínimo número de audiencias. El juicio oral lo logra, donde hay una audiencia preliminar donde recibe y admite las pruebas, y entre otras cosas, y una sola audiencia donde se desahogan y se dicta la sentencia. Esto es concentración. Y la contradicción, ya lo señalaba, la posibilidad de oponernos a lo que dice mi contrario. Si solo se escucha a ellos y yo me tengo que quedar callados hasta que escuche la sentencia, pues esta contradicción no se cumple. Y podríamos decir que en el juicio oral también la forma ya no es tan relevante, y así lo señala el 16 constitucional, sino que es ya el fondo, el derecho que se discute, porque el espacio del juicio oral hace factible no desatender las formas, porque si no habría orden, pero no que sea la forma la reina del proceso. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno. No, Lick. Entonces nos veremos mañana, no, el lunes, y ya preparé el primer examen, les diré el lunes cuándo será sobre esto que estamos hablando hasta este momento.
Bien, muchas gracias y hasta el lunes próximo. Gracias. Gracias, profe. Perfecto, gracias. Gracias, Iván.